26 Leona ve a una anciana protegiendo a un bebé de una anaconda, hasta que ocurre algo inesperado. Hoy siento que algo va a cambiar, murmuró para sí misma, ajustando la correa de su mochila mientras se detenía junto a un tronco cubierto de musgo. Era joven, sí, pero sus ojos ya habían visto demasiados ríos secos por la codicia, animales huérfanos de su hábitat, silencios donde antes había cantos. Por eso había venido aquí, lejos de las ciudades ruidosas y de los laboratorios fríos. No solo para estudiar, sino para entender. Para sentir. La ciencia no basta si no escuchamos, dijo en voz baja, acariciando con los dedos la corteza de un árbol centenario. Y esta selva, tiene tanto que decir. Se agachó cerca de un charco formado por la lluvia matutina. Allí, una mariposa azul posaba sus alas temblorosas sobre una hoja. Leona contuvo la respiración. No quería asustarla. Solo observar. Aprender. Guardar ese instante en su memoria como un tesoro. De pronto, un crujido leve rompió el hechizo. No era el viento. No era un mono saltando entre ramas. Era algo más cercano. Algo humano. Con el corazón golpeándole las costillas, Leona se escondió tras un árbol grueso, dejando que su mirada se deslizara entre las raíces y las sombras. Y entonces lo vio. A unos metros, en una pequeña clariña bañada por los últimos rayos del sol, una anciana de espalda encorvada, con el cabello blanco trenzado y envuelta en una manta tejida con hilos de algodón natural, se interponía entre un bebé dormido, acunado en una cesta de fibras, y una anaconda que avanzaba con lentitud hipnótica. Leona contuvo el aliento. Sus manos temblaron. Quiso gritar. Quiso correr. Quiso intervenir. Pero algo en la postura de la anciana la detuvo. No había miedo en ella. Había respeto. Reverencia, incluso. La anciana no retrocedía. No levantaba un palo. No hacía ruido. Solo cantaba. Una melodía antigua, suave como el murmullo de un arroyo, llena de sílabas que parecían nacer de la tierra misma. SHHH, SHHH, no tienes por qué temer, hermana, susurró la anciana, extendiendo una mano abierta, sin tocar, sin amenazar. Él también es hijo de esta casa. La anaconda se detuvo. Su cabeza se elevó levemente, como si reconociera la voz. Sus ojos oscuros, brillantes, fijos en la anciana, y luego, lentamente, en el bebé. Leona sentía el sudor frío en la nuca. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Porque no atacaba, porque la anciana no huía, ¿qué clase de locura, o sabiduría, era esa? Y entonces, como si respondiera a una pregunta que Leona ni siquiera había formulado, la anciana cerró los ojos y dijo, con una calma que resonó más fuerte que cualquier grito, no todo lo que se arrastra es peligroso. A veces, lo que parece amenaza, es solo un guardián disfrazado. La serpiente bajó la cabeza. Dio una vuelta lenta alrededor del bebé, sin rozarlo, como trazando un círculo sagrado. Luego, con la misma gracia con la que había llegado, se deslizó entre las raíces y desapareció en la penumbra. Leona permaneció inmóvil, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No entendía. No del todo. Pero algo dentro de ella se había roto, y reconstruido al mismo tiempo. ¿Quién eres?, susurró, aunque sabía que la anciana no podía oírla. En ese momento, no era solo una bióloga. Era una testigo. Una aprendiz. Una intrusa que, por primera vez, sentía que tal vez no era tan ajena a este mundo como creía. La selva cayó. El viento cesó. Y en ese silencio sagrado, Leona supo que su vida ya no sería la misma. Porque había visto algo que ningún libro, ninguna teoría, ningún microscopio podría explicar jamás. Había visto el respeto en acción. Había visto el amor sin palabras. Había visto la protección más pura, nacer donde menos se esperaba. Y en medio de todo eso, un bebé seguía durmiendo, tranquilo, como si supiera que el mundo, a pesar de sus peligros, aún tenía guardianes. Certo, agora atoe como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao,
con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 334 pm el eco de los pasos de Leona sobre las hojas húmedas era el único sonido que se atrevía a romper el silencio sagrado de la selva. Aún conmovida por lo que acababa de presenciar, caminaba como en sueños, con el corazón latiendo no solo en su pecho, sino en cada fibra de su ser. No podía quitarse de la cabeza aquella imagen la anciana, el bebé, la anaconda, y esa calma imposible en medio del peligro. ¿Cómo pudo hacerlo?, se preguntó en voz baja, deteniéndose junto a un riachuelo cuyas aguas cristalinas reflejaban el cielo crepuscular. Como supo que no atacaría, se arrodilló y mojó sus manos temblorosas en el agua fresca. El contacto la ancló un poco, pero su mente seguía flotando entre lo racional y lo inexplicable. Fue entonces cuando escuchó un llanto suave. No era el grito agudo de un animal herido, ni el graznido de un pájaro. Era el llanto de un niño. Frágil. Vulnerable. Humano. Leona se puso de pie de un salto, alerta. Miró a su alrededor, escudriñando entre los árboles. Y allí, más allá de un grupo de heliconias gigantes, vio una pequeña choza de palma entretejida, medio oculta por enredaderas. Junto a ella, la misma anciana de antes, ahora sentada en una estera de fibras, meciendo al bebé entre sus brazos arrugados. SHHH, SHHH, ya pasó, mi vida. Canturreaba la mujer con una voz tan cálida que parecía hecha de miel y sombra. La selva te protege. Siempre te protege. Leona dio un paso adelante, sin querer, como atraída por un imán invisible. Pero en ese instante, el bebé dejó de llorar y miró hacia donde ella estaba. Sus ojos, grandes y oscuros como semillas de cacao, se fijaron en los de Leona con una intensidad que la hizo contener el aliento. La anciana también la vio. No hubo sorpresa en su rostro. Tampoco miedo. Solo una quietud profunda, como si hubiera estado esperándola. Sabía que volverías, dijo la anciana, sin levantarse, sin dejar de acariciar la mejilla del pequeño. La selva no deja entrar a cualquiera 2 veces. Leona tragó saliva. Sus pies parecían clavados al suelo. Yo no quería molestar, balbuceó, con la voz entrecortada. Solo, vi lo que pasó antes. Y no entendí. Necesitaba entender. La anciana asintió lentamente, como si esas palabras fueran monedas antiguas que ya conocía de memoria. Los que buscan respuestas con los ojos abiertos, pero el corazón cerrado, nunca ven nada, dijo, y luego señaló con la barbilla un tronco caído cerca de la choza. Siéntate. El miedo no sirve aquí. Solo la escucha. Con movimientos torpes, casi reverentes, Leona se acercó y se sentó. El aire olía a tierra mojada, a humo suave y a leche materna. El bebé bostezó, y la anciana lo envolvió mejor en su manta. ¿Quién es él?, preguntó Leona, apenas susurrando. Kai, respondió la mujer, con una sonrisa que le arrugó todo el rostro, pero que brilló como el sol tras la tormenta. Mi nieto. El último de mi linaje. Hubo un silencio largo, cargado de historias no dichas. Leona sintió que algo dentro de ella se abría, como una flor nocturna que espera la luna para desplegarse. ¿Y sus padres?, se atrevió a preguntar, temiendo la respuesta. Los ojos de la anciana se nublaron, pero no derramó lágrimas. Solo miró al horizonte, donde el cielo se teñía de violeta. Se fueron defendiendo lo que amaban, dijo con voz firme. Árboles que otros llamaban madera, pero que ellos llamaban abuelos. Murieron con las manos llenas de savia, y el alma llena de honor. Leona bajó la cabeza. Una vergüenza sutil le subió por la garganta. Ella venía de un mundo que medía la vida en datos, en gráficos, en especies catalogadas, pero allí, frente a esa mujer, todo eso parecía vacío. Lo siento, susurró. No necesitas sentirlo, replicó la anciana, volviendo su mirada hacia ella. Solo necesitas ver. Kai no tiene padres, pero tiene raíces. Y mientras las raíces vivan, el árbol no muere. En ese momento, el bebé extendió una manita regordeta hacia Leona. Instintivamente, ella alargó un dedo.
El pequeño lo agarró con fuerza sorprendente, y una risa burbujeante escapó de sus labios. Leona no pudo evitar sonreír. Una lágrima cayó, silenciosa, sobre su camisa. ¿Por qué me dejaste verlo antes?, preguntó, mirando a la anciana con los ojos húmedos. Podrías haberme ignorado. Podrías haberme echado. La anciana suspiró, como si llevara siglos cargando con esa verdad. Porque la selva eligió mostrarte algo, dijo. Y cuando la selva llama, no se puede fingir que no se escucha. Una brisa suave movió las hojas sobre sus cabezas, como si el bosque mismo asintiera. Leona miró a Kai, luego a la anciana, y finalmente a la inmensidad verde que las... ¿Tienes hambre?, preguntó la anciana, ofreciéndole una calabaza llena de una infusión humeante. Leona asintió, aunque no era el estómago lo que le dolía, sino el alma. Tomó la calabaza con ambas manos, sintiendo el calor subir por sus brazos. Gracias, murmuró. ¿Cómo se llama esto? Agua de luna y hoja de sanango, dijo la mujer, sentándose frente a ella. Calma lo que no se puede nombrar. Leona bebió un sorbo. El sabor era amargo al principio, pero luego se abría en dulzura, como una promesa. No entiendo cómo lo hiciste, dijo, mirando fijamente a la anciana. La serpiente no atacó. No retrocediste. Solo, cantaste. Como si supieras que no te haría daño. La anciana dejó escapar una risa suave, como el crujido de las hojas secas bajo los pies. No sabía, corrigió. Confíe. Hay diferencia. Leona frunció el ceño. Pero, ¿y si te equivocabas, y si Kai, entonces habría sido su tiempo?, interrumpió la anciana, con una serenidad que heló y calentó al mismo tiempo el corazón de Leona. Pero la vida no se protege con miedo. Se protege con presencia. Con respeto. La anaconda no es enemiga. Es parte de la misma canción que nosotros. Leona bajó la vista, inquieta. En su mundo, todo se controlaba protocolos, distancias de seguridad, barreras físicas. Aquí, en cambio, todo parecía fluir, como si la frontera entre peligro y protección fuera tan delgada como una telaraña. En mi trabajo, comenzó, vacilante, enseñamos que los animales grandes, como las anacondas, son impredecibles. Que hay que mantener distancia. Que no se puede confiar. Y tienen razón, dijo la anciana, sorprendiéndola. Si vas con ojos de conquistador, sí. Pero si vas con ojos de hermano, la selva te reconoce. Un silencio largo se instaló entre ellas, solo roto por el crepitar de las brasas y el murmullo lejano de un río. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó Leona, con la voz temblorosa. Podrías guardarlo para ti. Para tu gente. La anciana la miró fijamente, y en sus ojos oscuros, Leona vio siglos de memoria, de pérdidas, de resistencia. Porque tú no viniste a tomar, dijo. Viniste a ver. Y eso, es raro. Antes de que Leona pudiera responder, un sonido distinto cortó la noche. No era el viento. No era un animal. Era, metálico. Lejano, pero inconfundible. Crack. El ruido de un árbol. Cayendo. Ambas se pusieron de pie de un salto. Kai se agitó en su hamaca, pero no despertó. ¿Qué fue eso?, susurró Leona, con el pulso acelerado. La anciana apagó la fogata con un movimiento rápido, cubriendo las brasas con tierra húmeda. Los que no escuchan, talan, dijo, con la voz endurecida por primera vez. ¿Madereros?, preguntó Leona, recordando los informes que había leído antes de venir. La anciana asintió, mirando hacia el norte, donde el cielo parecía más oscuro, como si la oscuridad allí fuera distinta, más densa, más hambrienta. Están más cerca de lo que pensaba, murmuró. Han cruzado el río seco. Leona sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No eran solo árboles los que caían. Era el refugio de Yara. Era la infancia de Kai. Era el último rincón donde la selva aún respiraba libre. Tenemos que irnos, dijo Leona, instintivamente. Ahora. Puedo llevarte a un puesto de conservación. Tengo contactos. Protección, no, cortó la anciana, con firmeza.
Allí no aprende Kai. Allí no vive la selva. Aquí es su casa. Y yo no huyo de mi hogar. Pero es peligroso. Insistió Leona, desesperada. Podrían lastimarlos. El verdadero peligro no es lo que viene con hacha, dijo la anciana, mirándola con intensidad. Es olvidar quiénes somos. Kai debe aprender a escuchar antes de que sea demasiado tarde. Antes de que ya no quede nada que escuchar. Leona calló. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que los hombres con motosierras no respetaban cantos ni círculos sagrados. De pronto, Kai abrió los ojos. No lloró. Solo miró a su abuela, y luego a Leona, como si entendiera que algo había cambiado en el aire. La anciana lo tomó en brazos y lo apretó contra su pecho. Mañana, dijo, con voz baja pero firme, la anaconda volverá. Y cuando lo haga, sabremos si la selva aún nos defiende. Leona tragó saliva. No era una esperanza. Era una prueba. Y por primera vez, no estaba segura de querer presenciarla. Porque esta vez, no sería solo una serpiente la que se acercaría, nuevo, esta vez en los brazos de su abuela, quien parecía hecha de la misma madera que los árboles que defendía, resistente, antigua, inquebrantable. Pero algo en el aire había cambiado. No era solo el peligro cercano. Era una carga más profunda, más antigua. Una historia que la anciana aún no había contado del todo. ¿Por qué aquí?, preguntó Leona en voz baja, sin mirarla. ¿Por qué no buscar refugio en otra aldea en la ciudad, en algún lugar seguro? Yara, porque así se llamaba, lo había dicho en un susurro la noche anterior, abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño compartido con la tierra. No hay otro lugar, dijo, acariciando la frente de Kai. La aldea ya no existe. Leona se volvió hacia ella, sorprendida. ¿Qué pasó? Yara suspiró, y en ese suspiro cabía el peso de un mundo perdido. Hace 3 lunas, llegaron hombres con camiones grandes y voces más fuertes que el jaguar. Dijeron que esa tierra ya no era nuestra. Que los árboles eran recursos. Que nosotros éramos obstáculos. Su voz tembló, pero no por miedo. Por dolor. Mi hijo, el padre de Kai, fue el primero en pararse frente a ellos. No con armas. Con palabras. Les habló de los espíritus del río, de los cantos de las aves, del alma de los árboles. Les dijo que no se puede vender lo que no se posee. Hizo una pausa. El viento pareció detenerse para escuchar. Lo encontramos al amanecer. Solo, quieto. Como si durmiera. Pero su pecho ya no subía. Leona sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero las palabras se le atascaron. Su esposa, la madre de Kai, intentó huir con él. Pero los caminos estaban vigilados. Ella cayó en una zanja que habían cavado para los troncos. Nadie la oyó gritar. Solo los monos. Kai se movió en sueños, como si percibiera el dolor en la voz de su abuela. Yara lo apretó más contra sí. Cuando los demás vieron lo que hicieron, huyeron. Algunos a la ciudad. Otros a otras aldeas. Pero yo no podía irme. Porque Kai aún no había nacido cuando su madre murió. Lo trajo al mundo una partera de paso, en medio de la lluvia. Y desde ese día, supe que él era la semilla que debía proteger. Leona miró al niño. Tan pequeño. Tan frágil. Y tan cargado de historias que ni siquiera conocía. Entonces, ¿viven solos desde entonces? Sí, respondió Yara. Pero no estamos solos. La selva nos cuida. Los animales nos guían. Las plantas nos sanan. Y los espíritus, nos recuerdan quiénes somos. Pero ahora los madereros están más cerca, dijo Leona, con urgencia. Si siguen avanzando, encontrarán este lugar en días. Tal vez horas. Yara asintió, pero no con resignación. Con determinación. Lo sé. Por eso Kai debe aprender rápido. Debe saber que no es un huérfano. Es un heredero. Y los herederos no huyen. Escuchan. Y actúan.
Leona bajó la cabeza. Sentía vergüenza. Vergüenza de pertenecer a un mundo que destruía sin preguntar. Vergüenza de haber creído que la ciencia era suficiente para comprender la vida. Yo, puedo ayudar, dijo, levantando la vista. Tengo un radio satelital en mi campamento. Puedo contactar a la Fundación Ambiental. Incluso a la Policía Ecológica. Podemos denunciarlos. Detenerlos. Yara la miró largo rato, evaluando no sus palabras, sino su intención. ¿Harías eso, aunque no seas de aquí? Sí, respondió Leona, con la voz firme por primera vez. Porque lo que vi ayer, no fue solo una anciana y una serpiente. Fue un pacto. Y ese pacto merece ser protegido. Una lágrima surcó la mejilla arrugada de Yara. No la limpió. La dejó caer, como ofrenda. Entonces tal vez, la selva te eligió a ti también. Antes de que Leona pudiera responder, un sonido distinto rompió el aire. No era el crujido de un árbol. Era el rugido lejano de un motor. Profundo. Insistente. Inhumano. Ambas se pusieron de pie de un salto. Están cruzando el río. Susurró Yara, apretando a Kai contra su pecho. Más rápido de lo que pensaba. Leona corrió a su mochila y sacó una pequeña linterna, pero Yara la detuvo con una mano firme. No luz. Atrae como la miel a las avispas. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos, dijo Yara, con los ojos fijos en la oscuridad. Y confiamos. ¿En qué? En que la selva aún tiene voz. De pronto, un movimiento entre los arbustos. Suave. Serpentino. Familiar. Leona contuvo el aliento. Allí estaba. La anaconda. Más grande de lo que recordaba. Más presente. Deslizándose con una gracia que parecía desafiar la gravedad, se acercó a la choza sin hacer ruido. Se detuvo a pocos metros, levantó la cabeza y miró directamente a Kai. Yara no se movió. Solo extendió una mano, palma abierta, como saludo. Bienvenida, hermana, dijo. La serpiente bajó lentamente la cabeza, como en reverencia. Luego, con movimientos deliberados, comenzó a enrollarse alrededor de la base de la choza, formando un círculo protector que incluía a Kai, a Yara, y ahora también a Leona. El motor sonaba más cerca. Luces parpadeantes comenzaron a verse entre los árboles. ¿Qué hace?, susurró Leona, con el corazón en la garganta. Nos marca, respondió Yara. Dice, este lugar está bajo custodia. Leona miró a la anaconda, luego a los faros que se acercaban, y finalmente a Kai, que ahora observaba a la serpiente con curiosidad, sin miedo. En ese instante, comprendió algo que ningún libro le había enseñado: la verdadera protección no viene de las armas, ni de las leyes, ni siquiera del amor. Viene del equilibrio. Del respeto mutuo entre todos los seres que comparten la misma tierra. Y mientras los motores rugían cada vez más fuerte, mientras los hombres se acercaban con sus hachas y su ignorancia, pecho, los ojos fijos en la anaconda que, sin moverse, formaba un anillo vivo alrededor de ellos. No era una amenaza. Era un límite. ¿Qué hacemos si entran?, susurró Leona, con la voz quebrada. No podemos luchar. No tenemos armas. No se trata de luchar, respondió Yara, tan calmada que parecía estar en medio de una ceremonia, no de una invasión. Se trata de mostrar. Mostrar que una serpiente nos protege. Ellos no creen en eso. No tienen que creer, dijo Yara, mirándola con una intensidad que le atravesó el alma. Solo tienen que ver. Y lo que ven, les cambia. En ese momento, voces masculinas retumbaron entre los árboles. Aquí hay humo viejo. Gritó uno. Alguien vive aquí. Maldita sea. Otro escupió. Otros indios metiendo palo en el negocio. Leona sintió un escalofrío. No eran solo madereros. Eran hombres con el alma endurecida por la codicia, acostumbrados a ver la selva como un cadáver del que aún podían sacar carne. Salgan. Rugió una voz más grave, más cercana. No queremos problemas, pero tampoco tenemos tiempo.
Yara no respondió. Solo cerró los ojos y comenzó a cantar. Bajo, suave, como un susurro que naciera de la tierra misma. Era la misma melodía que había usado con la anaconda. Pero ahora, cada nota parecía vibrar en el aire, envolviendo a Kai, a Leona, a la serpiente, incluso a los árboles cercanos. Leona, impulsada por un instinto que no entendía, se arrodilló junto a Yara y tomó una de sus manos arrugadas. No para protegerla. Para acompañarla. No huyas, le dijo Yara, sin abrir los ojos. Quédate. Mira. Escucha. Los pasos se acercaron. Botas pesadas pisoteando raíces sagradas. Luego, silencio. Leona levantó la vista. 3 hombres estaban allí, iluminados por linternas colgadas de sus cinturones. Rostros curtidos, miradas duras, sudor mezclado con polvo. Uno llevaba un hacha al hombro. Otro, una radio chirriante. El tercero, el más alto, tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja. Cuando sus linternas enfocaron la escena, la anciana, el bebé, la mujer joven arrodillada, y la enorme anaconda enrollada en torno a ellos, todos se detuvieron. Nadie habló. Nadie se movió. El más alto tragó saliva. Su mano, que antes apretaba el mango de su hacha, tembló ligeramente. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. No es demonio, dijo Yara, abriendo los ojos por fin. Es guardián. El hombre con la radio retrocedió un paso. Esa cosa, podría matarnos a todos. Podría, asintió Yara. Pero no lo hará. Porque no somos enemigos. Somos parte de lo mismo. Hubo un silencio largo, denso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Leona observó los rostros de los hombres. No veía solo dureza. Veía confusión. Incluso, asombro. Mi abuelo, dijo de pronto el más joven, con voz temblorosa. Él también decía que las serpientes grandes no atacan si no las provocas. Mi mamá le creía. Yo me burlaba. Yara lo miró con ternura. La selva no guarda rencor. Solo espera a que volvamos a escucharla. El hombre alto bajó la linterna. Miró a Kai, que ahora observaba a los extraños con curiosidad, sin miedo. ¿Y el niño?, preguntó. Es el futuro, dijo Yara. El que decidirá si esta tierra sigue cantando, o se queda en silencio. Uno de los hombres se quitó el sombrero. Otro bajó la mirada. El silencio ya no era tenso. Era reverente. Nosotros, no sabíamos, dijo el del hacha, con la voz más suave. Solo nos dijeron que cortáramos. Que no había nadie aquí. Siempre hay alguien, respondió Yara. A veces, son los árboles. Otras, los ríos. Hoy, somos nosotros. El líder asintió lentamente. Dio un paso atrás. Vámonos, dijo a sus compañeros. Aquí no hay madera para nosotros. ¿Estás loco?, protestó el de la radio. El jefe nos va a matar. Mejor que el que cargar con esto en la conciencia, replicó el otro, señalando con la barbilla a la anaconda, que seguía inmóvil, vigilante. Se alejaron. Los pasos se perdieron entre los árboles. Las luces desaparecieron. Y la selva, poco a poco, recuperó su ritmo. Leona soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sus piernas temblaban. ¿Por qué no atacó?, preguntó, mirando a la serpiente, que ahora se desenrollaba con lentitud. Podría haberlos asustado, o peor. No necesitaba hacerlo, dijo Yara, acariciando la cabeza de Kai. El miedo verdadero no viene de las fauces. Viene del silencio que deja la culpa. La anaconda se deslizó hacia la oscuridad, pero antes de desaparecer, giró la cabeza y miró a Leona. Solo un instante. Pero fue suficiente. En ese momento, Leona comprendió no había sido ella quien había presenciado un milagro. Ligeramente, aunque ya no de miedo, sino de una emoción profunda, casi sagrada.
Había visto lo imposible, hombres armados retrocediendo ante una serpiente y una anciana que cantaba. No por fuerza, sino por presencia. Yara, en cambio, parecía agotada. Sus ojos, antes tan firmes, ahora estaban velados por una fatiga antigua, como si cada batalla librada en silencio le hubiera robado un poco más de vida. Deberías descansar, dijo Leona, acercándose con una calabaza de agua fresca. Yara aceptó con un gesto débil, pero no bebió. Solo la sostuvo entre sus manos arrugadas, como si pesara más de lo que aparentaba. Ellos se fueron, pero volverán, murmuró. No todos los hombres tienen corazón para escuchar. Leona asintió, mirando hacia el norte, donde el cielo comenzaba a clarear con tonos grises. Pero esta vez, tal vez no estemos solos, dijo, con una determinación nueva en la voz. Regresó a su mochila y sacó su cuaderno de campo. Pero esta vez, no anotó datos científicos. Escribió nombres. Fechas. Coordenadas. Describió lo que había visto: la tala ilegal, la presencia de madereros armados, la aldea destruida, la huida de Yara y Kai. Y luego, con manos firmes, tomó su radio satelital. ¿Qué haces?, preguntó Yara, observándola con curiosidad. Voy a llamar a alguien que sí puede detenerlos, respondió Leona. No con canciones, pero con leyes. Con pruebas. Con poder. Yara no dijo nada al principio. Solo miró a Kai, que dormía plácidamente en su hamaca, ajeno a todo. ¿Las leyes protegen a los árboles?, preguntó al fin, con una tristeza antigua en la voz. No siempre, admitió Leona. Pero a veces, son lo único que queda cuando el respeto se ha perdido. Encendió el radio. La estática crepitó como un latido nervioso. Luego, una voz distante, profesional, impersonal: Fundación Amazónica, operador Carlos. Identifíquese. Leona respiró hondo. Soy Leona Márquez, bióloga del proyecto Selva Viva. Estoy en zona no autorizada, cerca del río Seco. He documentado actividad de tala ilegal a menos de 3 kilómetros de aquí. Hay presencia de civiles armados. Y hay una familia indígena en riesgo inminente. Hubo un silencio breve al otro lado. Tiene coordenadas exactas, sí. Y testimonio directo. Incluso, vaciló. Incluso tengo grabaciones de audio de las máquinas. Bien. Manténgase en silencio. No interfiera. Enviamos equipo de respuesta inmediata. ¿Está segura? Leona miró a Yara, que la observaba con ojos que parecían ver más allá de las palabras. No estoy segura de nada, dijo. Pero sé que si no hablo ahora, nadie lo hará. Apagó el radio. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Ahora tenía esperanza. Y también peligro. ¿Quiénes vendrán?, preguntó Yara. Guardaparques. Agentes ambientales. Tal vez policía ecológica. Gente entrenada para esto. ¿Y confías en ellos? Leona bajó la vista. No del todo. Pero confío más en ellos que en los que talan sin preguntar. Yara asintió lentamente. Luego, con esfuerzo, se levantó y caminó hasta una pequeña caja de madera tallada que guardaba bajo la choza. La abrió con manos temblorosas y sacó un collar hecho de semillas negras, plumas azules y un pequeño colgante de piedra pulida. Este pertenecía a mi madre, dijo. Y antes, a su madre. Se dice que quien lo lleva, ve con los ojos de la tierra. Se lo entregó a Leona. ¿Por qué me lo das? Porque tú vas a hablar por nosotros, respondió Yara, con la voz firme. Y necesitas recordar que no estás hablando solo de árboles. Estás hablando de almas. Leona tomó el collar. Era ligero, pero cargado de peso invisible. Se lo puso al cuello. Al instante, sintió una calma extraña, como si la selva misma le susurrara: estás en el camino correcto. Pero, ¿y si no funciona?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Y si llegan tarde, y si los madereros regresan antes? Yara la miró fijamente. Entonces la anaconda volverá. Y esta vez, no será solo una advertencia. En ese momento, un grito agudo rasgó el aire. No era humano.
Era un mono aullador. Pero no cantaba. Alertaba. Ambas miraron al este. Allí, entre las copas, una bandada de guacamayas alzó vuelo, como si huyera de algo invisible. Algo viene, susurró Yara. Leona apretó el collar contra su pecho. No sabía si era ayuda, o una nueva amenaza. La precisión de quienes conocen cada raíz, cada hoja. No te muevas. Susurró Yara, agarrando su brazo con una fuerza sorprendente. Leona contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temió que lo oyeran a metros de distancia. Kai, en su hamaca, abrió los ojos, pero no lloró. Solo miró, como si supiera que algo importante estaba por suceder. De pronto, una voz firme, clara, resonó desde la maleza, Fundación Amazónica. No disparen. Somos guardaparques. Leona soltó el aire en un suspiro tembloroso. Se puso de pie lentamente, levantando las manos. Aquí. Gritó. Estamos aquí. 3 figuras emergieron de la selva. 2 hombres y una mujer, vestidos con uniformes verdes, botas embarradas, mochilas pesadas y rostros marcados por el sol y la preocupación. La mujer, la que había hablado, llevaba un rifle colgado al hombro, pero no lo apuntaba. Sus ojos escudriñaron la escena: la choza, la anciana, el bebé, y la serpiente que aún se deslizaba lejos, entre las raíces. Leona Márquez, preguntó la mujer, acercándose con cautela. Sí, respondió ella, con la voz ronca. Gracias por venir tan rápido. La guardaparque asintió, pero su mirada se fijó en Yara. Es ella la testigo, es más que eso, dijo Leona, bajando la voz. Es la guardiana de este lugar. Yara no dijo nada. Solo observó a los recién llegados con ojos que parecían atravesarlos, midiendo no sus uniformes, sino sus intenciones. Señora, dijo uno de los hombres, quitándose el sombrero, estamos aquí para protegerlos. Hay órdenes de evacuación inmediata. Los madereros están organizados. Tienen armas. No es seguro quedarse. Yara negó lentamente con la cabeza. No me iré, dijo, con una calma que helaba la sangre. Este es el último refugio de mi nieto. Aquí aprende quién es. Fuera, solo aprenderá a tener miedo. Pero su vida está en peligro, insistió la mujer guardaparque, con respeto, pero firmeza. Ya mataron a su hijo. ¿Quiere que Kai termine igual? El nombre de su hijo cayó como una piedra en el silencio. Yara cerró los ojos. Una lágrima surcó su mejilla, pero no respondió de inmediato. Solo acarició la frente de Kai, que ahora la miraba con ojos grandes, como preguntando, ¿vamos a perder otro hogar? Leona dio un paso adelante. Déjenme hablar con ella, dijo a los guardaparques. Por favor. Los 3 intercambiaron miradas, luego asintieron y se retiraron unos pasos, dándoles espacio. Leona se arrodilló frente a Yara. Sé que esto es su tierra, dijo, con la voz temblorosa. Sé que huir suena como traición. Pero, ¿y si no es huir, y si es solo, esperar hasta que la ley haga su trabajo? Hasta que la selva respire tranquila otra vez. Yara la miró fijamente. ¿Y si mientras tanto, todo lo que queda de mi gente, desaparece? Entonces, dijo Leona, tomando su mano arrugada, yo llevaré su historia. A cada persona que pueda escucharla. En ciudades, en escuelas, en tribunales. Haré que Kai no sea solo un niño huérfano, sino un símbolo. Un puente. Hubo un largo silencio. El viento movió las hojas. Kai bostezó. Finalmente, Yara suspiró. Mi pueblo decía que cuando el río se seca, el pez no lucha contra la corriente. Se deja llevar, hasta encontrar agua nueva. Miró a los guardaparques. ¿Dónde nos llevarán? A un centro de protección cultural, respondió la mujer. Con otras comunidades. Con médicos. Con maestros que hablan su lengua. Y con selva cerca. No es lo mismo, pero es seguro. Yara sintió, con una tristeza profunda, pero también con dignidad. Entonces, iremos. Pero bajo una condición. Dígame.
Que Leona venga con nosotros. Porque si alguien debe recordar lo que vimos, es ella. Leona sintió que el collar de semillas se calentaba contra su piel. No era el fin. Era el comienzo de otra forma de resistencia. Pesada en responsabilidad. Los guardaparques caminaban delante y detrás, atentos, como si supieran que no solo protegían vidas, sino también memorias. Caminaron durante horas, siguiendo senderos que solo los pies desnudos de Yara parecían reconocer. A veces, se detenía. Cerraba los ojos. Escuchaba. ¿Qué oyes?, le preguntó Leona en un susurro, al verla inmóvil junto a un árbol caído. El llanto del ceibo, respondió Yara. Está herido. Alguien lo marcó para talar, pero no llegó a caer. Leona miró el tronco. Una línea roja, fresca, cruzaba su corteza como una herida abierta. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. No llores por él, dijo Yara, acariciando la marca. Llora por quienes ya no saben que los árboles también sienten. Más adelante, al borde de un arroyo, Kai se despertó. Miró a su alrededor, confundido, y luego buscó los ojos de su abuela. ¿Dónde vamos, Abu?, preguntó en un dialecto suave, mezcla de palabras antiguas y sonidos infantiles. Yara lo tomó en brazos y señaló el horizonte. A un lugar donde puedas crecer sin miedo, dijo. Pero nunca olvides, tu verdadero hogar no es un techo. Es este latido. Puso la mano del niño sobre el tronco de un árbol cercano. Kai cerró los ojos. Sonrió. Late, murmuró. Leona sintió un nudo en la garganta. En su mundo, los niños aprendían con pantallas, con juegos digitales, con paredes blancas. Aquí, Kai aprendía con la tierra, con el viento, con el pulso de los árboles. ¿Por qué me contaste lo de tus hijos?, preguntó Leona, caminando junto a Yara. Podrías haber guardado esa historia para ti. Yara no respondió de inmediato. Solo miró a Kai, que ahora jugaba con una hoja gigante, haciéndola flotar en el agua. Porque las historias no se guardan, dijo al fin. Se siembran. Y tú, eres buena tierra. Leona bajó la vista, conmovida. No sé si merezco eso. No se trata de merecer, dijo Yara. Se trata de recibir. Y luego, dar. Caminaron en silencio un rato más. Hasta que, de pronto, uno de los guardaparques levantó la mano. ¡Alto! Susurró. Todos se detuvieron. El aire cambió. Más denso. Más alerta. ¿Qué pasa?, preguntó Leona. Huellas frescas, dijo el hombre, agachándose. Botas. Muchas. Y, motocicleta. El corazón de Leona se detuvo. Los madereros, peor, dijo la mujer guardaparque, con el rostro tenso. Son los sicarios. Los que limpian lo que los otros no terminan. Yara apretó a Kai contra su pecho. Sus ojos, por primera vez, mostraron algo parecido al pánico. No pueden encontrarnos aquí, dijo. No con él. Vamos, ordenó la guardaparque. Rápido. Por el sendero del jaguar. Es estrecho, pero seguro. Comenzaron a correr, aunque Yara apenas podía mantener el ritmo. Leona la tomó del brazo, sosteniéndola, compartiendo su peso. Confía en mí, le dijo. Ya no estás sola. Yara asintió, con lágrimas en los ojos. Solo prométeme una cosa, dijo, jadeando. Si algo me pasa, no dejes que Kai olvide el canto de la anaconda. No lo haré, juró Leona. Lo enseñaré yo misma. Detrás de ellos, el crujido de ramas rotas. Voces. Un motor encendido. La selva, otra vez, contenía el aliento. Y esta vez, no había serpientes que los protegieran. Mundo se había vuelto más peligroso desde el amanecer. Detrás de ellos, el motor rugía más cerca. No era solo uno. Eran dos. Tres, tal vez. Más rápido. Susurró la guardaparque, señalando una caída abrupta del terreno. Allí.
El río seco. Corrieron. Las piernas de Leona ardían, pero no pensaba en el dolor. Pensaba en Kai. En su risa silenciosa. En sus manos pequeñas tocando la corteza de los árboles como si le saludara. No podía permitir que ese mundo se perdiera. Llegaron al borde del río. El agua corría baja, turbia, cargada de lodo y hojas arrancadas. Pero al otro lado, había una cueva. Oscura. Profunda. Cubierta de lianas. Por allí. Gritó uno de los guardaparques, ayudando a Yara a bajar por la pendiente resbaladiza. Leona fue la última en cruzar. Justo cuando sus pies tocaron la orilla opuesta, un disparo rasgó el aire. ¡Pum! El sonido rebotó entre las rocas como un trueno traicionero. Kai gritó, un grito agudo, desgarrador, que partió el alma de Leona en dos. ¡Adentro! ¡Ahora! Ordenó la mujer guardaparque, empujándolos hacia la cueva. Se arrastraron por el suelo húmedo, entre raíces y piedras afiladas. La oscuridad los envolvió como un manto. Afuera, voces furiosas. Los vimos cruzar. No pueden haberse esfumado. Revisen la cueva. Leona contuvo la respiración. Yara abrazaba a Kai, cubriendo su boca con la palma para ahogar su llanto. Los ojos del niño estaban llenos de terror, pero también de confianza. Miraba a su abuela como si ella pudiera detener el tiempo. SHHH, SHHH, canturreó Yara, con voz temblorosa pero firme. La tierra nos esconde. La tierra nos guarda. De pronto, un ruido sordo. Algo se movía en la entrada de la cueva. Una linterna barrió la oscuridad. Leona cerró los ojos. Por favor, no los encuentren. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un rugido profundo, gutural, resonó desde lo alto de la colina. No era humano. No era máquina. Era salvaje. Puro. Ancestral. Los pasos en la entrada se detuvieron. ¿Qué fue eso?, preguntó una voz, temblorosa. Suena como, un jaguar, dijo otra, con miedo. No hay jaguares aquí. Eso es mito. Pues algo está ahí, y no me gusta. Hubo un silencio. Luego, el sonido de botas retrocediendo. El motor arrancó de nuevo, alejándose. Dentro de la cueva, nadie se movió. Nadie habló. Solo el jadeo de sus propias respiraciones. Minutos después, la guardaparque asomó la cabeza con cuidado. Se fueron, susurró. Por ahora. Leona se dejó caer contra la pared de piedra, temblando. Yara, con lágrimas silenciosas, besó la frente de Kai. Gracias, hermano jaguar, murmuró. Siempre velas por los nuestros. Leona la miró, incrédula. ¿Fue, realmente un jaguar? Yara sonrió, débil pero verdadera. O la selva fingiendo ser uno. A veces, hace eso cuando quiere proteger a los suyos. Kai, poco a poco, se calmó. Miró a Leona, y extendió una mano sucia, temblorosa. Ella la tomó. Y en ese contacto, sintió algo que nunca había sentido antes. No era solo miedo lo que los unía. Era propósito. Voy a aprender, dijo Leona, con la voz rota pero decidida. Voy a aprender tus cantos, tus historias, tus silencios. Para que cuando yo hable, no sea solo con palabras, sino con verdad. Yara asintió, apretando su mano. Entonces, la selva ya te ha elegido. Afuera, el viento cambió de dirección. Llevaba el olor de la lluvia. Y algo más. Algo que sabía a esperanza. Caminaron en silencio, empapados, exhaustos, pero vivos. Kai dormía otra vez, esta vez en los brazos de Leona, su cabecita apoyada contra su pecho, como si hubiera encontrado en ella un refugio nuevo. Yara caminaba delante, más lenta, pero con la espalda recta, como si cada paso fuera un acto de resistencia. Al atardecer, llegaron al centro de protección, una serie de chozas de madera y techos de palma, rodeadas por una cerca baja, no para encerrar, sino para señalar. Allí,
otras familias indígenas ya habían sido reubicadas. Niños jugaban entre árboles jóvenes, mujeres tejían en corrillos, ancianos contaban historias bajo toldos improvisados. Había vida. Pero también había ausencia. Miradas que miraban al horizonte, como si aún esperaran el regreso de algo perdido. Una mujer mayor, con trenzas grises y ojos profundos, salió a recibirlos. Yara, dijo, con la voz quebrada. Pensamos que ya no vendrías. La selva me retuvo un poco más, respondió Yara, con una sonrisa triste. Leona entregó a Kai a su abuela, pero el niño no soltó su mano. La miró, y en sus ojos había una pregunta. ¿Te vas? No, dijo Leona, acariciando su mejilla. Me quedo. Esa noche, mientras el campamento se sumía en el murmullo de las fogatas y los grillos, Leona se sentó junto a Yara bajo un árbol de copa ancha. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían observarlas. Mañana llegarán los inspectores, dijo Leona. Van a tomar declaraciones. A documentar todo. Es nuestra oportunidad de detenerlos, legalmente. Yara asintió, pero su mirada estaba lejos. Los papeles no devuelven los árboles talados, dijo. Ni resucitan a los muertos. No, reconoció Leona. Pero pueden impedir que maten más. Y eso, también es justicia. Hubo un silencio largo. Luego, Yara tomó su mano. Hoy, cuando el motor se acercó, vi el miedo en tus ojos. Pero no huiste. Te quedaste. Porque Leona bajó la vista. Porque ya no puedo ver el mundo como antes. Antes, veía especies. Datos. Ecosistemas. Ahora, veo hogares. Historias. Almas. Y no puedo callar. Yara sonrió, con una ternura que dolía. Entonces ya no eres solo bióloga. Eres guardiana. Antes de que Leona pudiera responder, un grito agudo cortó la noche. Invasión. Por el este. Todos se levantaron de golpe. Luces parpadeantes se movían entre los árboles. No eran linternas. Eran faros. De camiones. Muchos. No otra vez. Gritó uno de los guardaparques, corriendo con su rifle. Leona sintió el terror subir por su garganta. Pero esta vez, no era solo miedo. Era furia. No pueden. Dijo, apretando los puños. Esto es zona protegida. Las leyes no detienen a los hambrientos, dijo Yara, levantándose con dificultad. Solo los corazones lo hacen. Los motores rugieron más fuerte. Voces gritaban órdenes. Esta vez, no venían solos. Venían con maquinaria pesada. Con cadenas. Con la intención de borrar hasta el último rastro de resistencia. Llévate a Kai. Le dijo Yara a Leona, empujándola suavemente. Llévalo lejos. Enséñale el mundo, pero no dejes que olvide de dónde viene. No. Gritó Leona. No voy a huir otra vez. En ese momento, Kai corrió hacia la orilla del pequeño arroyo que cruzaba el campamento. Se detuvo. Miró al agua. Y luego, sin entender por qué, comenzó a cantar. Una melodía simple, infantil, pero con las mismas notas que Yara usaba con la anaconda. Y algo increíble sucedió. Desde la oscuridad del bosque, decenas de luciérnagas emergieron. Brillaban en sincronía, como si respondieran al canto. Luego, monos aulladores comenzaron a gritar desde las copas. No de miedo. De alerta. De unidad. Y entonces, entre los árboles, apareció una sombra larga, serpenteante. La anaconda. No venía sola. Detrás de ella, otros animales capibaras, tucanes, incluso un venado. No huían. Avanzaban. Como si supieran que esta era su tierra también. Los camiones se detuvieron. Los hombres bajaron, confundidos, asustados. ¿Qué es esto?, gritó uno. Es la selva. Respondió Leona, caminando hacia ellos,
con Kai de la mano. Y no está sola. En ese instante, los guardaparques, los ancianos, las mujeres, los niños, todos salieron de las chozas. No con armas. Con presencia. Con dignidad. Formaron un círculo alrededor del campamento, cantando la misma melodía que Kai. Los invasores retrocedieron. Uno dejó caer su cadena. Otro se santiguó. Porque no estaban frente a personas. Estaban frente a un espíritu. Y los espíritus, no se compran. No se talan. No se matan. Pero Leona sabía que esto no era el final. Era solo una pausa. Leona pasaba las mañanas ayudando a organizar testimonios, grabando voces, traduciendo palabras antiguas a informes legales. Pero sus tardes pertenecían a Yara y a Kai. Una de esas tardes, mientras el sol se derramaba entre las hojas como miel dorada, Leona encontró a Yara sentada junto al arroyo, enseñando a Kai a reconocer las huellas de los animales en el lodo. Este es el jaguar, decía Yara, señalando una marca profunda. Camina solo, pero nunca está solo. La selva lo acompaña. Kai tocó la huella con los dedos, como si quisiera memorizar su forma. ¿Y esta?, preguntó, señalando otra más pequeña. Esa es del venado. Corre rápido, pero escucha más rápido. Leona se acercó, con una botella de agua en la mano. ¿Por qué le enseñas esto?, preguntó, sentándose a su lado. En la ciudad, no hay huellas en el lodo. Solo asfalto. Yara la miró, con una sonrisa triste. Porque se olvida cómo escuchar a la tierra, algún día caminará sobre ella sin verla. Y entonces, será como ellos. Como quienes, como los que talan sin preguntar. Como los que construyen sin recordar. Como los que viven, pero no pertenecen. Leona bajó la vista. Sabía a qué se refería. Había sido así. Antes. He estado pensando, dijo, con voz temblorosa. Tal vez, podríamos irnos a un lugar más seguro. A un centro de conservación donde trabajan con comunidades indígenas. Tienen tierras protegidas, médicos, escuelas bilingües, y selva. Mucha selva. Kai podría crecer allí. Aprender su lengua, y también la del mundo. Yara no respondió de inmediato. Solo observó a su nieto, que ahora intentaba imitar el rastro del jaguar con sus propios pies. ¿Y tú?, preguntó al fin. ¿Te quedarías? Sí, dijo Leona, sin dudar. No como visitante. Como parte. Quiero aprender. Quiero ayudar. Quiero que Kai sepa que hay puentes, no solo fronteras. Yara suspiró, como si llevara siglos cargando esa decisión. En mi pueblo, decimos que cuando el río cambia de curso, el pez no se aferra a la roca. Se adapta. Pero nunca olvida de dónde nació el agua. Miró a Leona fijamente. Pero hay un peligro en irse. ¿Cuál? Que el mundo te haga creer que tu sabiduría es folclor. Que tus cantos son costumbres. Que tu verdad es solo una historia. Leona sintió un escalofrío. No permitiré eso, dijo, con la voz firme. Si vamos, será con todo. Con tus palabras, tus rituales, tus silencios. No como atracción. Como herencia. Kai corrió hacia ellas, sosteniendo una flor azul. Para ti, Abu. Dijo, entregándosela. Yara la tomó con reverencia. Esta flor solo crece donde la tierra ha llorado, dijo. Y luego, ha sanado. Leona miró la flor, luego a Kai. Luego a la selva que los rodeaba. Sabía que el peligro no había desaparecido. Los madereros estaban esperando. Observando. Planeando. Y esta vez, no vendrían con camiones. Vendrían con papeles falsos, con sobornos, con la ley torcida a su favor. Entonces, ¿vendrás?, preguntó, con el corazón en la garganta. Yara cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, había una determinación antigua en su mirada. Sí. Pero bajo una condición. Dime.
Que Kai nunca deje de hablarle a la anaconda. Porque si él calla, la selva también lo hará. En ese momento, una brisa suave movió las hojas. Y desde lo lejos, entre los árboles, un par de ojos oscuros los observaba. De pronto, un trueno retumbó en lo alto, aunque no había nubes. Solo oscuridad. Y luego, silencio. Demasiado silencio. Los grillos habían callado. Los monos, enmudecidos. Hasta el viento parecía detenido. Leona se puso de pie. Su instinto, ahora más agudo, le decía que algo venía. No era humano. No era máquina. Era, más antiguo. Caminó hacia el arroyo. Allí, bajo la luz plateada de la luna, vio a Yara de rodillas, con las manos hundidas en el agua, los ojos cerrados. Kai dormía envuelto en su manta, a pocos pasos, tranquilo, como si supiera que nada malo podía tocarlo allí. Yara, susurró Leona. La anciana no abrió los ojos. Solo levantó una mano, pidiendo silencio. Escucha, dijo, con voz apenas audible. Leona contuvo la respiración. Y entonces lo oyó un susurro bajo el agua. Un murmullo que no era corriente, ni viento, ni animal. Era, una advertencia. ¿Qué es?, preguntó, con la voz temblorosa. La tierra está inquieta, respondió Yara. Algo se acerca. Algo que no pertenece. En ese momento, un relámpago iluminó el cielo. No trajo lluvia. Solo luz. Y en esa luz, Leona vio una sombra larga, serpenteante, deslizándose entre los árboles. La anaconda. Pero esta vez, no venía sola. Detrás de ella, otras dos. 3 serpientes, moviéndose en perfecta sincronía, como si respondieran a un llamado invisible. ¿Por qué vienen tantas?, preguntó Leona, con el corazón en la garganta. Yara finalmente abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. No vienen por nosotros, dijo. Vienen por ella. ¿Por quién? Por la selva. Algo la está lastimando, más allá de los árboles. Más allá del ruido. De pronto, Kai se despertó. No gritó. No lloró. Solo se sentó, miró a las serpientes y extendió sus bracitos. Hermanas, dijo, con una sonrisa inocente. Las anacondas se detuvieron. La más grande levantó la cabeza, como si reconociera su voz. Luego, lentamente, comenzó a deslizarse hacia él. Leona dio un paso adelante, instintivamente, pero Yara la detuvo. No, dijo. Déjala. Ella sabe. La serpiente se acercó hasta quedar a centímetros del rostro de Kai. El niño no retrocedió. Solo alargó una mano y tocó suavemente las escamas con la punta de los dedos. Está triste, murmuró. Yara sintió, con una tristeza infinita. Sí, mi vida. Porque alguien está envenenando el río. Leona sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Envenenando, los madereros ya no solo talan, dijo Yara, con la voz quebrada. Ahora usan químicos para matar las raíces. Para que los árboles caigan más fácil. Pero el veneno corre, y mata todo lo que toca. Peces. Plantas. Animales. Incluso el alma del agua. Leona miró el arroyo. El agua parecía limpia. Pero ahora entendía el silencio. No era paz. Era muerte disfrazada. Tenemos que irnos, dijo, con urgencia. Ahora. Antes de que el veneno llegue aquí. Ya llegó, susurró Yara, señalando una mancha oscura en la orilla, donde las hojas se marchitaban sin viento. Pero no es tarde. ¿Qué podemos hacer? Yara miró a Kai, luego a las serpientes, y finalmente a Leona. Contarlo. Todo. No como bióloga. Como testigo. Que el mundo sepa que no están matando árboles, están matando memoria. En ese instante, la anaconda más grande se enrolló suavemente alrededor de Kai, formando un círculo protector, como antes. Pero esta vez, no era solo defensa. Era duelo.
Porque la selva no solo estaba en peligro. Estaba llorando. Salió de la choza y corrió al arroyo. El agua, antes cristalina, ahora tenía un brillo aceitoso, con espuma blanca flotando en la superficie. Sobre la orilla, peces muertos. Insectos inertes. Hojas marchitas. No, susurró, cayendo de rodillas. Detrás de ella, Yara apareció, con Kai en brazos. El niño miró el agua y frunció el ceño, como si sintiera el dolor de la tierra en su propio cuerpo. ¿Por qué el río duerme?, preguntó, con voz temblorosa. Yara no respondió de inmediato. Solo se arrodilló junto a Leona y hundió las manos en el agua. Las retiró rápidamente, como si quemara. No duerme, mi vida, dijo, con la voz rota. Está herido. Muy herido. Leona apretó los puños, con lágrimas de rabia en los ojos. Tenemos que irnos. Ahora. Antes de que esto nos enferme. Ya es tarde para huir, dijo Yara, mirando hacia el este, donde el sol apenas asomaba. La selva no nos pide que escapemos. Nos pide que testifiquemos. En ese momento, un movimiento entre los árboles. La anaconda más grande emergió de la maleza, pero no caminaba con su gracia habitual. Se arrastraba lenta, torpemente. Su piel, antes brillante, estaba opaca. Sus ojos, nublados. Kai soltó un grito ahogado. Hermana. Corrió hacia ella, pero Yara lo detuvo. No, mi vida. Está enferma. Como el río. La serpiente se detuvo frente a ellos. Levantó la cabeza con esfuerzo, miró a Kai, y luego, con un movimiento casi humano, se enrolló suavemente alrededor del niño, como si quisiera protegerlo una última vez. Leona contuvo el aliento. ¿Qué hace? Se despide, susurró Yara, con una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla. Kai, sin miedo, acarició la cabeza de la anaconda. No te vayas, dijo, con la voz quebrada. Por favor. La serpiente cerró los ojos. Un suspiro largo, profundo, salió de su cuerpo. Y luego, se quedó quieta. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Leona cayó de rodillas, abrazando a Kai, que ahora lloraba en silencio, con las manos aún sobre las escamas frías. Ella era guardiana, dijo Yara, con voz temblorosa. Y murió protegiendo lo que amaba. No. Gritó Leona, levantándose. No voy a permitir que su muerte sea en vano. Corrió a su mochila, sacó su radio satelital, sus notas, su cámara. Todo lo que tenía. Voy a enviar esto al mundo entero, dijo, con los ojos ardientes. Cada foto. Cada palabra. Cada lágrima. Que vean lo que están haciendo. Que vean lo que ya han destruido. Yara la miró, y por primera vez, Leona vio algo nuevo en sus ojos: esperanza. Entonces, la serpiente no murió en vano, dijo. Murió para que tú hablaras. Kai se levantó, tomó una flor marchita del suelo y la colocó sobre la cabeza de la anaconda. Gracias, hermana, susurró. Te guardaré en mi canto. Respirar. Horas después, el radio satelital emitió un pitido agudo. Leona. Era la voz de Carlos, el operador. Tu reporte se viralizó. Están en todas las redes. Gente de todo el mundo está exigiendo acción. Leona apenas pudo responder. Tenía las manos temblando, los ojos hinchados, pero el corazón encendido. Y los inspectores, la policía, ya están en camino. Con órdenes directas del ministerio. Van a sellar toda la zona. Y esta vez, con cámaras, jueces, prensa internacional. Yara, que escuchaba en silencio desde la orilla, cerró los ojos y murmuró algo en su lengua ancestral. No era gratitud. Era reconocimiento. Como si la tierra misma hubiera escuchado. ¿Qué dijiste?, preguntó Leona. Dije, el grito fue escuchado, respondió Yara, acariciando la cabeza de Kai, que aún miraba el cuerpo de la serpiente con ojos tristes pero serenos. Pero antes de que pudieran celebrar, un rugido distante sacudió el aire.
No era trueno. Era maquinaria. Mucha. Vienen, gritó uno de los guardaparques, corriendo desde el límite del campamento. 3 camiones. Y vienen rápido. Leona sintió el terror subir por su garganta, pero esta vez no lo dejó crecer. Lo transformó en determinación. No importa, dijo, levantándose. Ahora tienen testigos. Ahora tienen pruebas. Y ahora, tenemos al mundo mirando. Corrió al centro del campamento, donde los ancianos ya se habían reunido. Sin decir una palabra, Yara tomó la mano de Kai y la de Leona. Luego, comenzó a cantar. Bajo, profundo, antiguo. Los demás se unieron. Uno a uno. Hasta que el canto se elevó como una muralla invisible. Los camiones se detuvieron a pocos metros del perímetro. Hombres bajaron, con rostros duros, cadenas en las manos. Pero cuando vieron las cámaras encendidas, los teléfonos grabando, los uniformes de la policía ecológica acercándose por el otro lado del sendero, dudaron. ¡Alto! Gritó un oficial, avanzando con pasos firmes. Esta zona está bajo custodia judicial. Cualquier entrada no autorizada es delito ambiental grave. Uno de los madereros escupió al suelo. Esto es tierra sin dueño, masculló. Te equivocas, dijo Leona, saliendo del círculo, con la voz clara, fuerte, llena de una autoridad que nunca supo que tenía. Esta tierra tiene dueños. Son los que la cuidan. Los que la lloran. Los que la cantan. Y hoy, el mundo entero es testigo. El hombre la miró, y por primera vez, no vio a una científica. Vio a una guardiana. Detrás de ella, Kai alzó una mano pequeña hacia el cielo. Y en ese gesto, todos vieron lo que estaba en juego: no solo árboles, no solo animales, sino un futuro. Los madereros retrocedieron. Subieron a sus camiones. Se fueron sin decir una palabra. Pero Leona sabía que no era victoria. Era pausa. Mientras el sol caía, se sentó junto a Yara y Kai. El cuerpo de la anaconda ya había sido cubierto con hojas sagradas, en señal de respeto. Ahora sí, dijo Yara, mirándola. Ahora puedes irte. Y llevar nuestra historia más lejos de lo que mis pies jamás podrían. No me voy, respondió Leona, con la voz suave pero firme. Me quedo. Porque ya no soy solo mensajera. Soy parte de la historia. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Una tarde, mientras caminaba con Yara entre los árboles que aún quedaban en pie, Leona vio algo que le partió el alma: un bosque entero, antes frondoso, ahora reducido a troncos desnudos, raíces arrancadas, tierra quemada por químicos. El suelo no respiraba. No cantaba. Solo yacía, como un cadáver olvidado. Aquí jugaba mi hijo, dijo Yara, arrodillándose junto a un tocón carbonizado. Aquí aprendió a escuchar el viento. Leona no supo qué decir. No había palabras para tanto dolor. Solo se arrodilló a su lado y tomó su mano arrugada. Lo siento, susurró. Yara negó lentamente, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. No llores por los árboles caídos, dijo. Llora por los que ya no saben cómo nacer. En ese momento, Kai apareció corriendo desde el campamento, con una pequeña planta en las manos. Miren. Gritó, con los ojos brillantes. Nació aquí. Era una plántula de ceibo, apenas unos centímetros de altura, brotando entre las cenizas. Yara la tomó con reverencia, como si sostuviera un milagro. La vida siempre regresa, murmuró. Aunque el mundo intente enterrarla. Leona sintió un nudo en la garganta. Sí, habían ganado una batalla. Pero la guerra había dejado cicatrices profundas. Y Yara, con cada paso, parecía más frágil, como si su espíritu se hubiera desgastado al cargar con tantas pérdidas. ¿Te duele?, preguntó Leona, señalando el bosque muerto. Sí, respondió Yara. Pero duele menos cuando veo que alguien más lo siente también. Esa noche, durante la ceremonia de sanación que los ancianos realizaron junto al río, ahora bajo vigilancia constante,
Yara cantó por última vez el canto de la anaconda. Su voz, antes fuerte, ahora temblaba, pero cada nota llevaba siglos de memoria. Kai la escuchó en silencio, con los ojos cerrados, como si memorizara cada sílaba. Después, se acercó a Leona. Cuando sea grande, me enseñarás a hablarle al mundo. Leona lo abrazó, con el corazón desbordado. Ya lo estás haciendo, Kai. Cada vez que tocas un árbol. Cada vez que escuchas el viento. Cada vez que recuerdas. Y mientras la luna iluminaba las aguas que poco a poco volvían a limpiarse, Kai ya no era el mismo niño asustado que temblaba ante el ruido de un motor. Ahora caminaba con los pies descalzos sobre la tierra húmeda, deteniéndose a observar las hormigas, imitando el canto del tucán, señalando las raíces que curan y las hojas que advierten. Había crecido, sí, pero lo más sorprendente no era su estatura, era su mirada. Profunda. Atenta. Como si viera más allá de lo visible. Una mañana, Leona lo encontró junto al arroyo, donde antes yacía el cuerpo de la anaconda. Ahora, el agua corría clara, y pequeños peces brillaban bajo la luz del sol. Kai tenía las manos sumergidas, moviéndolas suavemente, como si saludara a cada criatura. ¿Qué haces?, preguntó Leona, acercándose con una sonrisa. Escucho, respondió él, sin mirarla. El río me dice que pronto vendrá lluvia buena. No como la otra. Leona se sentó a su lado, conmovida. ¿Y qué más te dice? Kai sacó las manos del agua y las miró, como si aún sintiera su latido. Que la hermana serpiente no se fue. Solo cambió de forma. Ahora es raíz. Ahora es sombra. Ahora es canto. Leona sintió un nudo en la garganta. Miró al horizonte, donde los árboles nuevos comenzaban a brotar entre las cenizas. Tu abuela estaría orgullosa, dijo, con la voz temblorosa. Kai asintió, pero sus ojos se nublaron. Ella me dijo que algún día tendría que irme. Que el mundo necesita escuchar lo que aprendí. Leona lo miró, sorprendida. Irte, sí, dijo Kai, con una calma que no correspondía a su edad. Pero no para olvidar. Para recordarle a otros que la tierra también siente. En ese momento, una mariposa azul, la misma que Leona había visto el primer día, aterrizó sobre el hombro de Kai. Él no se movió. Solo sonrió. Ella me acompaña, susurró. Leona lo abrazó, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Porque en ese instante, comprendió que Yara no había muerto. Había sembrado. Y Kai, era su cosecha más hermosa. Cuando te vayas, dijo Leona, acariciando su cabello, yo iré contigo. No como tu maestra. Como tu hermana. Kai la miró, y en sus ojos había la misma sabiduría antigua que una vez vio en los de Yara. Entonces, el círculo no se rompió, dijo. Solo se amplió. Y mientras el viento traía el aroma de las flores nuevas, Leona supo que la esperanza no era un sueño. Al entrar, la encontró sentada junto a una pequeña fogata interior, tejiendo con manos temblorosas un collar nuevo. No era como el que le había dado a Leona. Este era más pequeño, hecho de semillas blancas, plumas de colibrí y un diminuto colgante de madera tallada en forma de anaconda. Kai duerme, dijo Yara sin mirarla, como si supiera que estaba allí. Soñó con el río limpio. Dijo que las ranas volvieron a cantar. Leona se arrodilló frente a ella. Notó lo frágil que se veía ahora, sus huesos marcados bajo la piel, su respiración más corta, como si cada aliento le costara un poco de vida. Deberías descansar, susurró. El descanso llega cuando la semilla ya ha caído, respondió Yara, finalizando el collar con un nudo ancestral. Y la mía, ya está en tierra. Extendió la mano y le entregó el collar a Leona. Este es para Kai. Pero tú debes dárselo. Cuando sea el momento. Leona tomó el collar con reverencia. Era ligero, pero cargado de promesas. ¿Por qué yo? Porque tuviste, dijo Yara, mirándola con ojos que brillaban como brasas. No solo con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Y quien ve, debe cuidar. Hubo un silencio largo, roto solo por el crepitar de las brasas. Tengo miedo, confesó Leona,
con la voz quebrada. Miedo de no ser suficiente. De fallarle. De que el mundo lo olvide. Yara sonrió, una sonrisa triste pero llena de paz. El mundo olvida rápido, pero la tierra no, y mientras Kai camine sobre ella con respeto, su voz será escuchada. Tú solo debes recordarle quién es. No lo conviertas en héroe. Hazlo humano. Porque es en lo humano donde vive lo sagrado. Leona asintió, con lágrimas cayendo sobre el collar. ¿Duele?, preguntó, señalando el pecho de Yara. Sí, susurró ella. Pero duele menos sabiendo que no me voy sola. Me voy en cada palabra que enseñes, en cada árbol que protejas, en cada vez que Kai toque la tierra y diga, estoy en casa. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en el hombro de Leona, y caminó hasta la puerta. Miró la luna, luego la selva, como si se despidiera de cada hoja, cada raíz, cada susurro. Cuando ya no esté, no llores frente a mi tumba. Llora frente a un árbol joven. Y plántalo. Porque ahí estaré. Leona la abrazó con fuerza, como si pudiera retener su alma entre sus brazos. Gracias, dijo, entre sollozos. Por confiar en mí. Yara acarició su mejilla, con la ternura de una madre que entrega a su hijo al mundo. No confié en ti, Leona. La selva lo hizo. Y ella nunca se equivoca. Esa noche, mientras el viento cantaba el mismo canto que